poder ejecutivo legislativo y eligiendo el pueblo el poder judicial. Es una cosa muy distinta y voy a tener que explicarlo mucho más adelante, pero lo que es la participación ni tenemos idea todavía y no está explicitado porque las maneras que se piensa la participación en un plebiscito o en un pedir opinión, esos son eventuales, pero no son de todas las semanas y las instituciones deben ser mucho más fuertes. Mire, para dar un ejemplo de participación y de lo bien que nos vendría para no hacer un ejemplo ideal, ya lo he dado aquí, pero lo repito. En Noruega tenía un amigo exilado latinoamericano por las persecuciones de las dictaduras del sur que se fue a Noruega y es ciudadano noruego. Y un día yo que estaba en Oslo dando una charla, me dice este compañero paraguayo, tengo que ir al juzgado. Yo digo, sí, vas a ir al juzgado, ¿tienes algún problema? No, dice, la comunidad me ha nombrado veedor al poder público, al juzgado del barrio. Y él tiene que ir todos los lunes, nombrado por el pueblo, en el trabajo le dan 3 horas para que se ausente, con derecho a ausentarse, va por el juzgado y entonces pregunta al juez, ¿cómo van las cosas? Muy bien. Los distintos miembros, pero si por ejemplo un reo que está siendo ahí juzgado dice, me han impedido hablar o qué decir, que ahí no se acostumbra, pero si dijera, me han torturado, que entre nosotros acontecería, entonces, ¿qué hace ese representante de la comunidad? Llama a una auditoría y pueden destituir al juez por presencia de alguien del pueblo. No ninguna persona que le pagan sueldo ni es miembro del juzgado y que no sabe nada de derecho, no necesita saber porque necesita preguntar al fiscal, al abogado defensor, si las cosas marchan bien, se va a su casa y cumplió. Eso es una participación institucional, pero con autoridad, porque entonces si encuentra algo mal y se nota enseguida, puede llamar a una auditoría, eso sí saben derecho, pueden auditar al juez y hasta pueden destituirlo. ¿Se dan cuenta lo que es participación institucional? No es alguien que visita al juzgado para ver si anda bien y si anda mal se tiene que guardar la idea porque nadie le hace caso. Es una manera de organizar el ejercicio del poder. El tema es, hay un campo político, se llama campo político, cuidado, tengamos esta idea porque ya es una categoría, aquel sistema total donde se juegan todos los actos y las instituciones políticas. Como yo digo, campo económico, las económicas. Como digo, el campo deportivo. Entonces, si yo digo el campo económico, la gente dice, el dinero, los bancos, los robos. Cuando digo campo político, digo, el presidente, el senador, el policía. Yo sé lo que es el campo. Entonces, de lo que vamos a ir hablando es de la complejidad del campo político. No es una cosa aproximativa, va a ser algo preciso. No puedo explicar demasiado qué es campo, hay autores, y el campo político, cuál es su especialidad, lo vamos a ir viendo. En el campo político, lo que tiñe, lo que da color a todo lo político, es el poder. Mire, el café que estoy tomando, lo puedo tomar porque tengo sed y entonces
me quito la sed. Es una cuestión de salud o médica. Puede ser económica. Compro el café o también la taza o la vendo, eso en el mercado. ¿Qué función tendría esto en el campo político? Yo podría usar el café para regalárselo a alguien y ganar su voluntad para que me apoye en lo que yo quiero. Ganaría su voluntad para ejercer una acción política. Todo puede ser interpretado desde la política. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que hace a algo político? Significa alguna relación con el poder. Y en concreto, y aunque por ahora no se entienda, del poder político. ¿Qué es el poder político? Ese punto. Miren, los autores casi siempre hablan de la política y nadie define el poder. El otro día el presidente dio una definición del poder. Quizás ustedes lo nombraron, lo escucharon y les pareció bonito, pero estaba preciso. Él dijo, el poder debe ser servicio, no cumplir con proyectos personales. Yo le agregaría egoístas, que un senador quiera imponer a alguien de su grupo como coordinador, vean ustedes lo que significa, que yo ejerza más poder, porque ahora él me va a ayudar a mí y yo lo voy a ayudar a otro. Así surgieron las tribus en el PRD. Eran grupitos de poder que cada uno tenía un proyecto y exigía que se repartieran las candidaturas para ejercer el poder por grupos. Pero no se pensaba por proyectos políticos ni cómo ayudar al pueblo, sino que en mi grupo tiene que tener un representante y el mío también, y se peleaban para ver quién eran las tribus. Pero no se peleaban para desarrollar el país en esto y en aquello, y en la política agraria, o para hacer un aeropuerto, o por otras cosas, sino que era asunto de poner a la gente que pensaba como ellos para ejercer poder. Pero en ese sentido, ¿qué sentido tiene ahí el poder? Entonces, hay un autor muy importante, porque aún la izquierda, y al decir la izquierda, no se imaginan, no solo los socialdemócratas o los socialistas, sino hasta los del Partido Comunista, tenían esta idea del poder, porque la tuvo el propio Lenin en algún momento. Y lo voy a escribir para que empecemos a discutir, porque tenemos que constituir en todo el país grupos de gente que se reúna a discutir política y hacer miles de grupos para que la gente se forme políticamente. Pero yo digo, sí, tenemos que discutir, pero tenemos que también tener idea clara de lo que vamos a discutir. Porque si yo pregunto en una reunión qué es el poder, podría ahora hacerlo y ustedes verían, habría 20 posiciones y nos pasaríamos 4 horas y no creo que por lo que cada uno traiga podemos llegar a muchos consensos. Hay que un poquito estudiar el asunto. Hay un autor, como digo, y debo decirles que ahora estamos publicando un tomo, y justamente un gran político latinoamericano en el poder, y muy bueno, y no lo voy a nombrar, expresó la idea del poder de un autor alemán que se llama Max Weber. Olvídense el nombre, pero para algún joven que quiera saber, o alguien, lo voy a anotar. Weber
Weber dice, el poder es dominación legítima ante obedientes. Mucha gente piensa que el poder es dominación, en el sentido que yo tengo que tener el dominio de un cierto escenario para que los otros obedezcan. El que tiene el poder, la gente obedece. Entonces, lo voy a anotar el término. El poder es dominación legítima ante obedientes. O es decir, que hay gente que cuando yo digo algo me obedece, porque si yo digo a alguien nadie me obedece, parece que no tengo el poder. Esta definición es casi universal. En la izquierda también. Y el presidente, cuando habló el martes, se opuso a esta definición. Quizá el que lo escuchó no se dio cuenta. Para eso estoy. Para entrarle a fondo a qué se oponía. He dado una charla ahí en Estados Unidos con un gran profesor, Wallerstein, ante 40 profesores universitarios norteamericanos, no muchachos del barrio, también lo he dado, pero eran profesores. Y yo dije, voy a dar del poder una definición positiva, no negativa. El poder es dominación, porque los anarquistas piensan que el poder es dominación y entonces hay que disolver todas las instituciones del poder. El señor Holloway en Puebla piensa esto, y algunos piensan que los zapatistas también piensan eso, y no es así, pero por ahí se sienten tentados a proponerlo. ¿Por qué? Porque al decir dominación, pues si yo domino a mi hijo soy un dominador, y si yo domino a mi mujer es negativa esa definición. Y en cambio el presidente dice, la política es un noble oficio. Y yo le podría decir, ¿y cómo, pues, señor presidente, es un noble oficio si es dominación? Si ustedes leen El Estado y la Revolución de Lenin, dice que es dominación. Y mi amigo Álvaro, vicepresidente de Bolivia, en sus escritos dice que el poder es dominación. Entonces yo le tengo que decir a Álvaro, cuidado con repetir a Weber, hay que cambiar la definición, el poder es otra cosa, porque dominación legítima. Ay, ¿qué es legitimidad? Lo vamos a explicar despacito, porque cuando alguien dijo al diablo con las instituciones, era porque las instituciones injustas no son legítimas porque está en contra del pueblo. Pero para que yo pueda ejercer el poder, tengo que ser legítimo. Pero si yo soy legítimo, ¿cómo puedo dominar? Hay que ver qué definición doy de legitimidad. Lo vamos a estudiar en todas unas clases para entender lo que es eso, porque si no, no se imaginan ustedes en política, no es tan fácil. Ah, sí, yo voto por tal partido y por otro. ¿Por qué vota? Y sí, porque... Y rápido son ideitas en el aire. Hay que tener ahora una formación, porque tenemos que tener un nuevo tipo de política. Y lo que pasa es que un representante de un partido popular puede tener las ideas del pasado y sin darse cuenta repetir la dominación del pasado, y nos está aconteciendo a muchos niveles. Entonces, hay que empezar a discutir.
no voy a todavía hablar de qué es legitimidad, lo voy a hacer después, pero voy a decir que el poder no es dominación. ¿Qué dijo el presidente? No se imaginan. Dijo algo tan exacto que yo podría dedicar ahora muchas clases para explicar lo que dijo. Dijo, el poder es un servicio al pueblo. Ah, está fácil. ¿Qué significa servicio? No se imaginan. Un servidor tiene un libro entero sobre ese tema. Lo he trabajado años. Servicio es una cosa muy importante. Se decía de una manera en hebreo, se decía de otra manera y está en la Biblia. El fundador del cristianismo dice, los grandes de la tierra dominan. Ah, dominación. Pero yo les digo a ustedes, sirvan. Servicio. Es tradicional. Servicio es servir al otro, no servirme del otro. El político que es elegido y se sirve del erario, se sirve del otro, del pueblo, es un dominador. El poder es primero servicio y el que sirve es un servidor. Y esto es un concepto importantísimo. Cuando yo era estudiante allá hace muchos y muchos años en Francia, hice un trabajo sobre qué significa ser servidor. 50 páginas, qué casualidad. Servidor es aquel que no piensa en sí, sino piensa en el otro. Y entonces, ética, y la ética que se exige en la política es no tener un proyecto donde yo voy a triunfar, sino un proyecto donde yo voy a servir al otro. Mire, en el Medio Oriente está esta ciudad de Bagdad, que ahora han destruido el imperio norteamericano, una ciudad muy importante, tiene miles de años. Y un rey de Mesopotamia, de Babilonia, que se llamaba Murami, hizo el primer código que conservamos en la historia mundial, un código de derecho. Y entonces él dice, yo he servido y hecho justicia con la viuda, con el huérfano y con el pobre. Miren qué interesante. La viuda, ¿quién es? Una mujer, pero no es mi mujer, es la mujer del otro que no tiene protección. Yo he hecho justicia con el huérfano. El huérfano no es mi hijo, es el hijo del otro que no tiene protección. Yo he hecho justicia con el pobre. Y entonces dice, no con el rico que tiene 5 bueyes, sino con el que tiene un buey, porque necesita el servicio. Entonces, no se imaginan todo lo que hay detrás, pero el poder es un servicio y no una dominación. Y entonces la gente decente, honesta, puede ser política. Porque si no, si la política fuera dominación, una persona honesta no puede estar dominando a los demás. Solamente se meten en política los dominadores que explotan al prójimo. Así que el señor Weber, que era bastante pesimista en eso, daba una definición catastrófica, tiraba la política a la basura, porque ser dominador es justamente utilizar al otro y no servir.
pero para servir al otro, yo tengo que estar a su disponibilidad. Vamos a volver sobre el tema, porque tendremos que ver cómo se ejerce ese poder y cuáles son las condiciones. Pero por ahora quiero decir simplemente que para mí el poder no es lo que dice Max Weber, ni hay autores muy nombrados ahora en la filosofía y en la teoría política, uno Jürgen Habermas, el más importante de los filósofos alemanes. Y él también habla de dominación. Y yo digo, mal, estoy en contra. La política es algo positivo, es servicio. Vamos a ver a quién y en qué condiciones. El poder, lo voy a definir, el poder, justamente, sí, como el ejercicio legítimo, pero no antiobedientes, sino invirtiendo. El que tiene poder es el obediente al pueblo. ¿Y esto quién lo dice? Y por eso que tendremos que avanzar mucho, porque ustedes han visto, lo voy a decir explícitamente, ustedes han visto que algunos zapatistas están muy opuestos en este momento a lo que está pasando, al gobierno. Le ha hecho unas críticas muy duras. Y entonces voy a tomar una fórmula zapatista, o es decir, un concepto que ha surgido en México. Dicen, no en realidad el sub Marcos, que ahora tiene el nombre de Galeano, sino los indígenas. Entre nosotros escuchamos una palabra que se llama democracia. Los indígenas no tenían esa palabra, pero entendimos, claro, por la situación mexicana, que en este sistema los que mandan, mandando. Repiten 3 veces algo. Y ustedes dirán, bueno, es lógico. No es lógico. Ellos dicen, entre nosotros, los que mandan obedeciendo. Lo dijeron allá en 1995. Y Evo Morales lo repitió en el 2006. Y el presidente actual lo repitió el año pasado. Dijo Evo Morales, aprendiendo a los zapatistas en Bolivia, yo ejerzo un poder no dominador, sino obediencial. ¡Wow! El que ejerce el poder es obediente, no manda, manda obedeciendo. ¿Sabe de dónde viene la palabra obedecer? Op significa igual a ante. Y audire en latín, audire, significa escuchar. Obediente es el que escucha la palabra del otro. El poder es escuchar la voz del pueblo y servirlo. Invertir la dominación. Ahora el gran político, el gran joven que entra a Morena, o el presidente municipal, que no crea que porque es de Morena puede sentarse en la mesa del municipio y decir, yo soy la autoridad. No, compañero, aunque usted se morea, no es la autoridad. Tiene que abrir la puerta y llega una viejita, doña María,
y le dice, señor presidente, y el presidente le dije, siéntese, doña María. ¿Qué es lo que le trae aquí? Yo soy obediente a lo que usted diga. No golpea la mesa diciendo soy la autoridad, sino está abierto al pueblo. Escucha al pueblo. ¿Por qué? Porque los indígenas dicen vamos a hacer un camino. Y dicen cómo van a hacer el camino. Y después dicen lo vamos a hacer así de la siguiente manera. Y después dicen quién lo va a hacer y nombran un responsable. Entonces, el responsable de hacer el camino es obediente, pero ahora dice, vamos a hacer el camino y tiene autoridad para exigir a cada uno que cumpla con las obligaciones, pero él cumple con la obediencia a la comunidad. No es tan complicada la cosa. Hay un pueblo, tiene necesidades, le expresa a alguien, y este alguien tiene que cumplirlas, y entonces un poder obediencial. ¡Chuc! Hemos derrotado todas las teorías norteamericanas y europeas del poder. Usted no se imagina, pero también la de Lenin y también la del Partido Comunista, que tenía el Comité Central y los de abajo tenían que cumplir las órdenes. Nunca el Partido Comunista obedeció al pueblo, porque nunca hubo una elección en la Unión Soviética. Entonces no podía escuchar, mientras que un gobierno democrático debe ser obediencial. El poder es... Ahora empezamos. El poder tiene 3 determinaciones. Uso una palabra, determinaciones, difícil, es técnica, pero es bueno que aprendamos palabras técnicas, no estar ahí siempre en aproximaciones de la televisión o el diario. Tenemos que subir un poquito el nivel. Para un autor como Hegel, el que inspiró a Marx, determinación es la forma de algo. Por ejemplo, tengo un pedazo de madera y quiero hacer una mesa, lo tengo que cortar y le doy la forma de mesa. Eso es una determinación. La materia es indeterminada y la mesa está determinada como mesa. Pero con la misma madera yo puedo hacer una silla y cortarla y darle la forma o determinación de silla. O la misma madera yo puedo hacer un pizarrón. Con la misma madera yo puedo hacer un techo de madera. Con la misma madera yo puedo hacer un leño para calentarme en el frío. O es decir, la materia, según la determinación que tenga, se hace algo. ¿Cuáles son las determinaciones del poder? O es decir, los constitutivos. ¿En qué consiste el poder? Tiene 3 determinaciones. Y esto es fundamental, voy a ir despacito, pero claro, me lo tienen que después leer. Está escrito. Entonces, si lo leen despacio, lo van a entender más. Si lo leen escuchan por segunda vez lo que estoy diciendo, lo van a escuchar más. Y lo pueden rehacer 10 veces y cada vez van a ir más al fondo, porque no es fácil. La primera determinación del poder es que es una fuerza. Como cuando yo digo, yo resisto a un ataque, tengo el poder. Si no resisto, no tengo poder. Mira, los norteamericanos ocuparon Irak. En 2 semanas ocuparon, tiraron abajo a Hussein, llegó Bush a Bagdad y dijo, hemos triunfado. ¿Cuántos años dijo eso?
ya se nos perdió la cuenta y no han ganado todavía. ¿Qué pasó? Creyó que había ganado, pero el pueblo dijo no y resistió a la invasión. Murieron más de 1 millón de gente y siguen dominados, pero los norteamericanos no han dominado a Irak. Bueno, usted no se imagina, Irak es un pueblo que tiene 7.000 años de historia, que tiene ciudades en el norte de Irak, la más antigua de la humanidad. Así que no es un pueblito así nomás, es un pueblo que está en el desierto. Y entonces creyó que era muy fácil porque no hay ni árboles. Pero se escondían en las ciudades y eran capaces de dar su vida por la patria. Y hasta explotarse ellos mismos para luchar con el enemigo porque no tenían ni armas. Algunos dicen son locos. Es la fuerza de un pueblo. Tenían fuerza. Tenían poder. Resistieron a los americanos que están saliendo de Bagdad como un perro con la cola entre las patas, vencido. No pudieron dominarlo. Y lean los diarios que Irak sigue funcionando y resisten. Entonces, es una fuerza, primero. Pero, ¿en qué consiste la fuerza? ¿Quién moviliza esa fuerza como un resorte de resistencia? Este es el punto que me interesa que entiendan a fondo. Porque voy a ligar eso al fuego que está destruyendo el Amazonas. Para ver, ¿qué hace que el pueblo de Irak resista? Cuidado, y al decir eso, ¿resistiríamos nosotros la invasión de 100.000 soldados norteamericanos con su aviación más poderosa en la tierra? ¿Cuántas horas? ¿Tenemos nosotros la valentía de ese pueblo que ha resistido y resistido y no se ha entregado? No sé, ojalá que sí, pero quizás los del norte dijeran, bueno, de mejor formamos parte de Estados Unidos y detenemos la batalla. Entonces ya somos el Estado 56, 57 y así ya nos arreglamos. ¿Para qué pasar al otro lado? Pero el Irak no está de acuerdo. No, y resiste. Lo que permite tener esa fuerza de resistencia y que se transforma en fuerza de creación de un pueblo, de paso, estoy ya hablando de un pueblo. Entonces uno de la izquierda, de la cual yo soy, pero no ortodoxo, me decía, ¿cómo pueblo? Es la clase obrera y es la lucha de clases la que está detrás de la historia. Tranquilo. La clase obrera, ¿cuántos siglos tiene? 4. Bueno, 4 o 5 siglos, tanto como el capital. Y hace 7 siglos no había clase obrera, había clase feudal. Y antes había esclavos. Es que los obreros, el pueblo mexicano tiene como 7.000 años también, porque acá hubo agricultura desde hace 7.000 años en el valle, y no eran obreros. El pueblo es mucho más que la clase obrera, incluyéndola si no se traiciona. Entonces ustedes ven que yo ya estoy planteando problemas teóricos. La izquierda ortodoxa, a la cual pertenecía Rosario en su juventud, dice la clase obrera, pero no habla del pueblo. Y claro, el presidente le dicen populista,
porque habla del pueblo y dijo, de lo que se trata es de amar al pueblo. No sé si escucharon su mañanera. Vamos a trabajar qué es pueblo y qué es el populismo y cómo puede haber un gobierno popular, no populista, para tapar la boca a la derecha que le llama populista, porque todo lo que hace bien al pueblo le llaman populista y lo desvalorizan. ¿Y ellos qué hacen? Dominación, pero no legítima, ilegítima, ante obedientes, que cuando no obedientes los torturan o los meten presos. Lo que está detrás de la fuerza del pueblo va a ser muy extraño y universal. Es la vida. Miren lo que les digo. Hay un autor, se llama Schopenhauer, que le llama la voluntad de vivir. Y hoy lo que se está quemando en el Amazonas es el pulmón de oxígeno de la Tierra que va a extinguir al género humano, el problema ecológico. Esa es otra derivación. ¿Qué es la vida? No se puede definir rápidamente. Podemos decir que hace 3.500 millones de años comenzó un proceso que dio origen a la vida y que ese proceso es evolutivo y que hace, como decía en otra clase, 70 millones de años de un animalejo nocturno que comía insectos, salieron los primates y de ahí somos todos los seres humanos. Hemos surgido fruto de la madre tierra. Y eso hasta la ciencia más física, matemática de la universidad no puede negarlo, al contrario, lo demuestra Darwin. Somos fruto de la tierra. Ser vivientes es nuestra manera de ser. No somos ni una piedra ni un ángel, tenemos un cuerpo. Y como somos cuerpo, y viviente, pero no un cuerpo material, sino viviente. Si no reproducimos la materia y la energía que el proceso de la vida consume, nos morimos. ¿Quién me lo refuta? ¿La derecha? ¿Los reaccionarios? ¿El PRI? Nadie lo puede negar. Somos vivientes y si morimos, se acabó la política, se acabó la historia y se acabó la humanidad. Y entonces, miren, por eso que en Egipto se exigía a las personas para ser buenas que dieran de comer al hambriento. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer con respecto a otra persona es darle la posibilidad de seguir viviendo. Y la única manera de seguir viviendo es reponer la materia y energía que la vida gasta, que por ejemplo se manifiesta por el hambre. Hambre que es un ácido gástrico que empieza a comerse la mucosa estomacal y me dice, como no hay alimento, te estoy comiendo a ti y tengo hambre. Entonces tengo que comer algo porque se coma la manzana que está comiendo y no le coma el estómago. Y entonces después de comer la manzana, pone la energía y sigue viviendo. Esto es lo primero de todo, comer. Y es el primer criterio ético, dar de comer al hambriento. Lo decía Osiris, un dios egipcio, lo dijo en primer lugar el fundador del cristianismo, tenía hambre y me diste de comer, y lo dice Engels, las 4 necesidades del ser humano, la primera, dar de comer, porque si no repongo la vida me muero. Es lo extremadamente bueno.
es la esencia de la política, dar de comer a un pueblo. Miren qué fácil. ¿Y por qué yo lucho y tengo fuerza? Primero que todo para comer. Y si no como, me muero. Y si no tengo fuerza para luchar, me muero. Y mientras que no me muera, voy a ejercer ese poder para vivir. Miren qué simple y qué brutal lo que les estoy diciendo. El primer componente del poder es el deseo de vivir. Y le llama Schopenhauer Lebenswille, la voluntad de vivir. Un pueblo, cuando tiene voluntad de vivir, tiene poder. Hasta arriesga la muerte, porque hay que arriesgar a veces la muerte para poder vivir. Los demás. ¿Qué hizo Hidalgo? Murió. Le diría yo, permítanme una expresión escandalosa, pero para que reaccionen. Señor Hidalgo, es usted un político fracasado. ¿Por qué? Y porque lo mataron. Mejor hubiera sido que fuera libre y que hubiera reemplazado a Santana y hubiéramos mejorado. En cambio, los que vinieron después fue un desastre. El que da la vida por la patria es el fundador de la política de esa patria, porque muestra que hasta la vida se puede dar por los amigos, y esto no puede ser superado con nadie. No hay más noble que eso. No es asunto que yo dé mi casa, que yo dé el dinero, que yo dé todo. Si yo doy mi vida, di todo, y lo di por el otro, soy el político perfecto. Pero lo mataron, sí. Ya van a entender ustedes en el curso próximo qué significa la crítica del sistema en donde los héroes hasta arriesgan la vida y la pierden a veces para instaurar regímenes políticos mejores. Pero la vida es el fundamento. Entonces, la primera determinación del poder es afirmar la vida del pueblo. Un pueblo tiene poder cuando sabe arriesgarse y hasta ofrecer la vida por la patria. Ese pueblo, dice von Clausewitz, que escribió el primer tratado de la estrategia militar moderna en 1831. Un pueblo que defiende armado su patria es indomable, porque habría que matarlo a todos para ocupar ese lugar y entonces ya no encontraría nada que dominar, porque habrían muerto. Clausewitz, puede decir, afirmar la vida. Amar a un pueblo es primero que todo darle de comer. La reforma agraria, los campesinos que producen el maíz y no importar dinero, alimento extranjero. Pero miran ustedes esas exigencias. El libro de los muertos de Egipto decía, como criterios éticos y políticos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, porque en el desierto egipcio era difícil el agua, pero ya nos va a faltar agua también en el Distrito Federal. Y entonces vamos a acordarnos que parecía que dar agua era tan fácil y va a costar muy cara. Vestir al desnudo y darle una casa al que no tiene, son necesidades materiales. Cuidado, son necesidades del otro, del pobre, y espirituales para el que la cumple. Dar de comer al hambriento es un acto espiritual. Y entonces tenemos ahí los principios materiales de la política. Dar de comer, dar de beber, dar vestido, una casa,
la cultura, la dignidad, el recuerdo de su historia, y el político va a hacer eso. No va a hacer otras cosas material, o es decir, el objetivo del acto político no es dominar a obedientes, es servir a los necesitados para que puedan vivir felices según las exigencias de su época. Primera determinación de la política: hay que afirmar la vida. Y esto es la ética. La ética no es ser buenón, ser justo. ¿Y qué significa ser justo? Dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Y cómo se da a cada uno lo que le responde? Dándole los medios para que pueda vivir feliz. Entonces, la ética es muy concreta, no es una cosa abstracta, bonita, sino que es material. Cuidado, material significa corporal. Y la corporalidad soy yo, porque mi cerebro soy yo. Hay alma, yo pienso. Según la tradición semita, que es judía, cristiana y musulmana, hay resurrección del muerto, pero no alma. Y Alfonso Reyes hablaba de la inmortalidad del alma en la cartilla moral. Ya lo expliqué acá, que eso no funciona. Entonces hay que tener una antropología distinta para tener una política distinta. Primer principio, primera determinación: afirmar la vida. Eso es el poder. Poder tiene el que afirma la vida de la comunidad. Segundo, determinación. ¿Quién y cómo se afirma la vida? Estoy dando un curso y por ahí hemos hecho un grupo, y entonces algunos ya me preguntan por el grupo de WhatsApp: maestro, ¿y cómo y cuándo se afirma la vida? Se afirma el pueblo según ciertas exigencias para llegar a un consenso razonable o racional. Consenso. Por eso hay que pedir al pueblo consentimiento de todo acto político. Es difícil, y entonces por ahí se quiere tener consenso. Levanten la mano. Bueno, es eventual, pero eso no es suficiente. Vamos a hacer una elección, pero si no tengo padrón y no tengo todos con la... Tampoco. Entonces, por eso que hay que institucionalizar de manera veloz y novedosa la manera que el pueblo se acostumbre a dar su opinión en muchas cosas. Los suizos hacen elecciones y vota toda la gente si le vamos a dar los derechos sociales a los inmigrantes o no. Y votan y no se los dan o se los dan. Y saben votar seguidito. ¿Y por qué no? Consenso del pueblo. Del pueblo. Claro, el que quiere una democracia directa, como son a veces los anarquistas, no podemos reunir 130 millones de mexicanos para que discutan y lleguen a un consenso. Por eso que hay que elegir representación, reunir para que haya representación y al fin expresen su consenso. Pero el consenso es lo que da legitimidad. Ya voy a explicarlo después. Y por eso es contradictorio pensar que la dominación puede ser legítima. Porque si legítima es la participación de todo el mundo, ¿cómo van a estar de acuerdo que lo dominen? Es absurdo, es contradictoria la definición de Weber. No, legítimo es cuando la gente discute cómo afirmar la vida del pueblo a todos los niveles. Y por eso que ahora el gobierno
es legítimo. Ganó con el 52%. La democracia no es votar, pero el voto es un aspecto de la democracia que crea legitimidad. Y la legitimidad da poder, porque el pueblo dice, estamos de acuerdo. Y entonces ya no soy yo, sino es el pueblo, y yo obedezco sus indicaciones, y cuando yo ordeno algo que ellos me han sugerido, tengo autoridad y poder. Es afirmación de la vida desde el consenso de la sociedad. Y esto se llama democracia, no la liberal norteamericana representativa. Lo voy a explicar despacito, porque los norteamericanos creen que son demócratas, pero tienen una democracia representativa solo. Nunca tuvieron una democracia participativa. Y el mismo Jefferson dijo, si el condado, que es como el barrio, no participa directamente por democracia directa, toda la Constitución está en el aire y no vale. Y nunca se organizó la base. Hay que organizar la representación y el presidente dice muy bien, el ejemplo hay que darlo de arriba hacia abajo. Él no roba, se fija un precio barato, va en su auto normal, se acabó Palacio de los Pinos y aviones presidenciales. Es un ciudadano. Yo he visto en Oslo al rey de Noruega en bicicleta en la calle. Me dijo uno, es el rey. Y estaba... Claro, ellos tienen otra historia y otros enemigos y otras posibilidades. Pero cuando vi eso, dije, el día que un presidente en México vaya por la calle con una bicicleta. Eso es ejemplar. Entonces, la legitimidad afirma, constituye el poder como consenso del pueblo. Cuando un gobierno tiene consenso como el PRI, ya perdió el consenso, robó en cantidades para pagar elecciones de una democracia fantasma que no existía, pero hacía gran propaganda y creían que robando dinero para el partido podían engañar al pueblo y lo engañaron bastante tiempo. Pero llegó un día, el 1 de julio, que ya se dio cuenta el pueblo que era una farsa. Y cuando elegimos, ese partido triunfante de un siglo quedó con el 15%, era una escuálida realidad que se había disfrazado de legitimidad que no tenía. Y por eso Peña Nieto, la verdad, que en ese caso fue el primer acto de sinceridad. Y dijo, la verdad, no podemos seguir gobernando, porque ya no tenemos ninguna legitimidad y no sé quién nos va a poder. Y entonces ese consenso da poder, pero también ese consenso significa una conciencia del pueblo. Bien, el segundo constitutivo del poder es el consenso. El ejemplo chino que yo doy era que un mandarín iba por una calle y vio una piedra en el medio de la calle. Entonces preguntó, ¿quién puso esta piedra aquí? Y dice, pues no sabemos, está allí. Y entonces simplemente dijo, saquémosla. Pero cada uno ató a la piedra con una soga y cada uno tiraba para su lado. Y la piedra no se movía. Era la disidencia, la contradicción en el seno del pueblo, diría Mao Zedong. Un momento, paremos. Vamos a correrla todo para este lado y brum, la hicieron rápidamente. El consenso da poder, constituye el poder, porque ahora el gobernante elegido por ese pueblo en consenso tiene poder. Y esto lo dice Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas
En 1530, hace tiempo, en un libro del 1542, que dice: el consenso del pueblo es lo que haría al rey de España legítimamente rey en América. Pero como no ha nunca preguntado el consenso, dice Bartolomé de las Casas, el rey es ilegítimo. Ilegítimo. Entonces, si es legítimo, ya no cuenta con el pueblo. Y si ya no cuenta con el pueblo, su poder está minado. Ordena, pero el pueblo no participó, no está de acuerdo, está en el disenso. ¿Y qué puede hacer? Reprimir. Dos determinantes para demostrar qué es poder. En este momento el presidente tiene poder. Nos habla continuamente del servicio al pueblo. Y lo dijo en el discurso. Y piensa dar trabajo. Discutiremos después por especialistas si tal o cual medida es mejor o peor. Pero hay una intención de servicio al pueblo y de pedir el consenso. Lo que pasa es que no cuenta con las instituciones, porque los gobiernos anteriores han minado todas las instituciones, porque si las hubieras formulado, ya hace rato que hubieran caído. El Poder Judicial está corrupto y no hay leyes realmente para poder funcionar y el sistema sigue en la impunidad. ¿Por qué? Porque nunca realmente juzgó, sino que las órdenes venían de arriba y ahora los jefes de la droga quedan libres, gente que ha hecho crímenes los declaran en libertad y ese poder judicial está regido por la corrupción. El que más puede dar es el que al fin logra la justicia. Hay algunos jueces que empiezan a querer ser una nueva generación. La pobre Nicaragua tan criticada, elige el pueblo el poder judicial y organizaciones de la sociedad civil. No eligen los jueces ni la Suprema Corte el poder legislativo y ejecutivo, porque si lo elige el poder legislativo y ejecutivo a los jueces, estos no pueden juzgar al ejecutivo y legislativo porque surgen de ahí. En Venezuela hay elección de los jueces, la sociedad civil y también organizaciones, pero ya no es más ni el legislativo ni el ejecutivo, es elegido el Poder Judicial. Miren, si eligiéramos los jueces en México, podríamos empezar de nuevo y eso sería participación auténtica. El tercer principio, y no es menor, el tercer componente del poder es la factibilidad. Factibilidad viene de facto, hecho. Es lo que se puede hacer. Significa lo siguiente: lo que no es posible no es político. Tan fácil como eso. La próxima clase la hacemos en la luna. No, profesor, no es posible. No, la que la vamos a hacer y si no estamos ahí, lo voy a reprobar. No es posible. Y si no es posible, me puedo dar la cabeza contra la pared y no voy a romper la pared, me voy a romper la cabeza. Factible es lo posible. Pero cuidado, si tomo como única componente la factibilidad, hacerlo factible, tampoco eso es poder. Bush pudo poner 150,000 soldados en Irak
y pudo destituir a Hussein y ocupar Irak. Fue un acto justo y el ejercicio del poder. Primero, pensó en afirmar la vida de los iraquíes. No, ha matado más de 1 millón de personas, brutal. No afirmó el principio de la vida. Pidió a los iraquíes permiso para hacer eso, menos. Entonces, fue posible, pero contra los otros 2 componentes. No, tiene que ser factible, pero apoyado en el consenso del pueblo y a su vez apoyado en la afirmación de la vida. Son 3 cosas al mismo tiempo. Y entonces, si yo hago lo posible, solo soy un pragmatista sin principios, porque hago lo que sea para seguir en el poder. Y entonces, al fin lo pierdo y me contradigo, porque empiezo a hacer cosas no posibles, aunque las intente hacer y las haga, pero al fin se derrumba. Tiene que ser algo que es posible, pero con el consenso del pueblo y como afirmación de la vida. Si hago estas 3 cosas, tengo poder. Las 3 determinaciones o contenidos del poder es hacer cosas posibles con el consenso, afirmando la vida. Entonces, vamos a hacer un aeropuerto en Texcoco. Bueno, hay que preguntar a la gente si lo quiere, seriamente. Hay que ver si afirmo la vida, y ahí viene el problema ecológico. Y si es posible, y cuáles son los costos. Y entonces hay que sumar y restar y ver. Lo mismo acontece en Toluca, y ahora se le ha lanzado una andanada de objeciones y lo está paralizando por un instrumento jurídico que también impide la gobernabilidad. Y entonces ahí habrá que ver cómo se hacen esos casos. Pero, termino diciendo, el poder es la fuerza, cuidado, ¿de quién? Del pueblo, no de los gobernantes ni del Estado. Vamos a trabajar todos estos temas muy lentos, de a poquito. ¿Qué es la sociedad civil? ¿Qué es el Estado? Muchas cosas. Entonces, en principio, diría yo, está la comunidad política y el Estado. El Estado es una macroinstitución, significa, es una institución enorme. Y ante el Estado hay 2 posiciones. Las 2 posiciones son de que el Estado es dominador, respondiendo a la definición del poder como dominación. Y claro, la izquierda, como estaba contra la burguesía en el poder, siempre fue crítica, siempre dijo hay que disolver el Estado y el Estado es dominación, ¿de acuerdo? Y la revolución es oponerse a ese Estado burgués, dominación, muy bien. Y cuando ganas la revolución y tú eres ahora el Estado, ¿qué haces? Eso es lo que traté en la clase pasada. Lenin en septiembre de 1917 decía, el Estado zarista burgués está mal. En octubre hace la revolución y disuelve el Estado. Y en noviembre le dice a los obreros o al pueblo, porque es interesante, él se dirige al pueblo ruso, ya no a los obreros solo, ahora hay que crear un nuevo Estado. ¡Ja! Entonces, no es el asunto de disolver el Estado, que es un poco la inclinación simpática, diría yo, un poco el zapatismo.
zapatismo dice, el Estado está podrido, así que disolvámoslo. Bueno, pero este Estado hoy, después del 1 de julio, no es el mismo que antes. Y no es perfecto. Y no hay ningún sistema en la historia que sea perfecto, cuidado. Pretender un sistema político perfecto es iluso y contraproducente. Será mejor que el anterior. Y mucho mejor o un poquito mejor. Lo malo sería que si fuera peor. Y también puede ser. Y entonces habrá que criticarlo. No vamos a aplaudir cuando no antes. Tendríamos que hacer la crítica interna para que mejore. Y esos jueguitos del Senado de poner a una persona de mi grupo, eso ya es un jueguito que no hay que cumplir y ¡pum! Hay que castigar para que haya más disciplina. Entonces, hay un Estado, pero ese Estado no es la sede del poder. No es la sede. Y eso lo dice así en la Facultad de Derecho. Se piensa que el Estado es la sede del poder. Y por lo tanto, el que tiene la sede del poder tiene la soberanía. Y la soberanía es la que puede dictar leyes y la que tiene el poder. Y ante eso, el pueblo es obediente. Entonces, en lo alto de Guerrero, voy a repetir de nuevo lo de siempre, la comunidad se organiza y dice, aquí hay droga, hay asesinato, hay de todo, vamos a organizar la comunidad y vamos a hacer una policía comunitaria. De gente que viene de comunidades indígenas anterior a la conquista y al Estado mexicano, porque ellos estaban ahí en el año 1200 y 1300, cuando los españoles no habían invadido estas tierras. La comunidad se va a defender. Y entonces se le vino al ejército y la policía del antiguo régimen, tercera transformación en decadencia, dice, oh, está contra la soberanía, y meten preso a los dirigentes de la policía comunitaria. ¿Cómo la soberanía? El ejército y la policía, el señor gobernador y hasta el presidente son la sede de la soberanía. No. La sede de soberanía es el pueblo. Artículo 39 de lo que queda en la Constitución, porque ya hay que hacerla de nuevo. Dice, el único soberano es el pueblo y puede cambiar la Constitución. Entonces, ¿cómo usted puede ponerme a Mirelles preso porque tiene una policía que está en contra de la policía que le impone el gobernador, que está en contubernio con la droga y con la criminalidad? No puede ser. ¿Quién tiene soberanía? El pueblo. Y entre un ejército que obedecía a un Estado sin legitimidad, porque había surgido de 3 fraudes, como era el PRI y el PAN. Fox no surgió por un fraude, pero fue una equivocación, porque dije, va a haber cambio, y estamos descubriendo que no hubo ningún cambio. Pero Héctor Díaz Polanco, que ahora está en la Comisión de Honestidad y Justicia, hizo un trabajo escrito donde muestra que matemáticamente el presidente Calderón movilizó electrónicamente los resultados y ganó por el 0,46. Era fantástico. Iban saliendo los resultados y el PAN iba creciendo, creciendo. Pero el PRI se había inmovilizado. Ya nadie votaba por el PRI.
Lo que pasa es que los votos del PRI se los dieron al PAN, no le sacaron al PRD los votos. Y en la final, como dicen los carreristas, las carreras, ¡puc!, le ganó por el 0,46. Eso fue un manejo electrónico. Bueno, esa persona no tenía legitimidad. Y entonces hay que entender que el pueblo fue engañado, pero ya al final no pudo. Entonces, primera conclusión, el único sede del poder político es el pueblo. Hablaremos qué es el pueblo, cómo se ejercita o no esa ser sede y cómo se usurpa el cambiar de sede y meterlo como una cualidad del gobernante. Y cuando un gobernante, presidente, diputado, presidente municipal, quien sea, piensa que él es la sede del poder, eso es la corrupción. No robar, no extorsionar sexualmente, es anterior y no se nota. Y a veces nunca aparece. Creer que uno es la sede, el político es la sede del poder y no el pueblo. Y entonces, dice el presidente, la política es un servicio. ¿A quién? Al pueblo. ¿Por qué? Porque el que ejerce el poder no lo ejerce en nombre propio, porque no es la sede. Es un representante, vamos a verlo. Y por lo tanto, ejerce delegadamente. No se olviden, delegadamente el poder del pueblo. Y se lo tiene que hacer obediencialmente y no autoritariamente y distorsionando el consenso del pueblo. Hay que meditar estas cosas. Si todos nuestros jóvenes de Morena tuvieran claro esto, tendríamos una nueva generación de políticos para el futuro. Y los viejos que ejercen el poder y lo hacen por primera vez, podrían un poquito no caer en la de siempre. Y algunos viejos que están bien corrompiditos y que están dentro de las filas de Morena, podrían pedir mea culpa y ver sus errores. Por desgracia se los están nombrando nuevos representantes del pueblo. Y entonces la corrupción es entonces algo muy previo. Yo soy la sede del poder. Y el presidente tendría que tener la impresión, yo ahora voy a ejercer el poder. Pero no es su actitud. Y Evo Morales tampoco. Y Hugo Chávez tampoco. Y en el fondo también los sandinistas tampoco. Por eso que ahí hay que arreglar la cuestión de a poquito. Pero el político tiene que decir, yo estoy al servicio del pueblo, ellos son la sede del poder, yo tengo que cumplir con ser obediente de sus necesidades. Tengo hambre, esa es una orden, ahora tengo que buscar la manera de quitarle el hambre. Soy obediente a su interpelación, que son exigencias de reproducción de la vida del pueblo, de la vida, de comer, de beber, de tener una casa, una educación, no cosas sublimes, cosas concretas que son las sublimes. Entonces, lean un poco el texto. Me estoy confundiendo. Tengo unos minutos. Pensaba yo que no tenía. Demos vuelta a esta idea de qué es el poder, qué es el representante, y voy a llamar una palabra rara
De nuevo, como dije la vez pasada, constelación. Palabra rara para un concepto nuevo. Otra palabra rara para un concepto nuevo en la cuarta transformación. Voy a usar la palabra potencia. Viene del latín potentia. El poder es potencia. Como cuando se dice el auto tiene 50 caballos de potencia. Si no tiene caballos, pues entonces no funciona y el auto se queda parado. Pero si tiene un buen motor, camina. ¿Qué es la potencia? Mira lo que voy a decir. Es el poder en sí del pueblo todavía no expresado. Voy a decir, el pueblo es la sede del poder y la potencia es el pueblo como sede del poder, pero que se reúne en una asamblea, se mira cada uno al otro la cara y dice, somos el pueblo, somos la sede del poder y vamos a luchar para que nadie nos engañe ni nos saque este poder. Dense en cuenta si uno convenciera a todos los mexicanos de que son la única sede del poder, que ni el presidente actual es la sede, él es un representante, por lo tanto él está al servicio y lo ha dicho y quiere hacerlo. Y por eso el otro día se enojó un poco y dice, aquí tenemos gente que quiere cumplir un proyecto personal. Y ese proyecto personal es de dominación. Es que un senador quizás quiere meter senadores, después quiere meter a uno de él como presidente del partido Morena y ser el próximo presidente. Señor, ocúpese de ser buen senador y olvídese de pensar en la candidatura. Y esto también puede ser en una presidenta de Morena, que está pensando en su reelección y no en estar movilizando al partido, que está paralítico, sin hacer nada. Está inmovilizado el partido, no se está movilizando, porque su presidencia está pensando en su reelección. Eso es corrupción. Tienen que estar usando toda su inteligencia para lanzar los grupos de discusión, para que estas clases lleguen a todo el país y tengamos otros, y los jóvenes estén entusiasmados en tareas que estamos creando, y de pronto expandir Morena, con gente consciente que se da cuenta que 6 años es muy poco tiempo para hacer lo que deben. Si llevamos 1 año y están esperando órdenes. Es un crimen. Eso es corrupción. También. Corrupción no es robar. Es también inmovilizar un partido que tiene que estar actuando. Lo digo con sentido de la responsabilidad que tengo y ojalá que superamos estas situaciones, pero no sé si las superaremos, sino cambiando las autoridades internas del partido. Y en eso somos responsables todos. Y no se queden en su casa sentados porque hay que actuar. Hay que ir a la base y convencer de si pensamos en otro ideal de dirigente de Morena. El ideal de dirigente militante de Morena debe tener esta concepción del poder. Servicio al pueblo desde una coincidencia y de la opinión del pueblo, haciendo cosas posibles, pero ya haciéndolas, no esperando al futuro. Y no en cambio luchando internamente por lo que vamos a llamar el fetichismo del poder. Fetichismo significa
que hacemos de algo como un Dios. Marx utilizó esa palabra para criticar la política. Fetiche, fetizo, en portugués, es hacer. Entonces, hay un texto bíblico en un Salmo 115 que dice, hicieron sus dioses con la mano. Hicieron, hacer, hicieron, hacer. La H viene de F, de facer, y ahí viene fetiche. Hicieron al Dios con sus manos y después lo adoraron. Y más lo aplica, primero que nada, al poder político, antes que a la economía, allá en 1842, en un artículo sobre el robo de la leña. ¿Cómo se fetichiza el poder político? Marx dice, los miembros de la Dieta, que era una especie de gobierno de una región alemana, en vez de servir al pueblo, se sirven del pueblo. Y justo, aunque no parezca, Marx coincide con el presidente. Yo no voy a hablar de Marx para que no me acusen. Pero lo conozco muy bien y todo lo que yo digo está en coincidencia con Marx. Lo que pasa es que ni los marxistas lo conocen, porque Marx pensaba de otra manera que la ortodoxia soviética nos enseñó. Pero esos son otros cursos que podremos dar en otros lugares. Fetichizar el poder es no servir al pueblo, sino servirse al pueblo. Y se sirve del pueblo aquel que intenta, como objetivo de su acción, ser elegido. La elección de alguien es una mediación, es un medio para servir al pueblo. Entonces, que sirvamos al pueblo ya y que en su momento los mejores que hayan mejor servido sean elegidos y no los que por matufias y por movimientos extraños, corruptivos muchas veces, consigan votos para ser elegidos. Porque entonces los representantes forman una mafia del poder y empiezan a querer permanecer en el poder y entonces en un sexenio trabajan para ver cómo se van a quedar el próximo. Y mientras tanto el pueblo vaya a saber por dónde anda y qué hace. Perdón. Pero alguna dirigencia de Morena me gustaría saber qué está haciendo por el pueblo y qué proyecto tiene de gobierno, porque en realidad usa todo su tiempo para ver cómo puede ser reelegida. Eso es fetichismo. Y eso es corrupción. Y el presidente, cuando habló de corrupción el otro día, no habló solo del Senado, habló del partido. Metió un gol con una sola patada, 2 goles con una, porque criticó a los dirigentes del partido que piensan en la reelección y no en el servicio del partido, y criticó a los senadores que quieren amigos que en su momento puedan elegirlo para otros fines puramente burocráticos. Entonces, ya no es el poder obediencial como servicio, sino poder dominador como servirse del pueblo. Y ocupan todo su tiempo en manejos supraestructurales entre ellos y nace la clase política que no sirve al pueblo, que es lo que nos pasó en toda la última etapa de la tercera transformación. Y debo decir, y algunos me lo dicen, y ya empezó en Morena. Por lo tanto, hay que abrir los ojos y no dejar que ese virus crezca. Y hay que decir, señores, servidor del pueblo y no servirse del pueblo. Entonces, esto es absolutamente fundamental. El pueblo es
el poder y su sede. Pero cuando se reúne la asamblea como potencia, le voy a llamar el poder en sí. No hace nada todavía. Y cuando hace algo, surge lo que voy a llamar la potestas, en latín. Potestas. Que es el poder, pero expresado en instituciones. Potencia es el poder del pueblo y potestas es las instituciones que el pueblo va a ir creando para ejercer el poder. Entonces, está la potencia, que se reúnen los ciudadanos y se miran la cara y dicen, somos la sede del poder. Pero alguien dice, pido la palabra. ¡Chac! Empezó la potestas. Surgió ya una institución política. Vamos a hacer de manera que no vamos a hablar todos juntos, porque si hablamos todos juntos no escuchamos nada. Entonces, ya es una institución decir, vamos a pedir la palabra. Entonces, por favor, haga una lista de oradores. Segunda institución. Primero, pedir la palabra. Segundo, alguien que va a escribir. Dos. Y va a escribir en un papel el nombre del que va a hablar. Ya tenemos 3 instituciones. Y si empiezo a sumar, un Estado tiene miles y miles de instituciones. Voy con mi auto y me meto en una calle y estoy en dirección contraria. Usted está en dirección contraria. ¿Y a mí qué me importa? Yo ando por donde quiero. Si todos andan por donde quieren, es un embotellaje total y no andamos ninguno. Somos muchos. Somos 10 millones, 20 millones. No podemos. Entonces, tenemos que reunirnos para llegar a una coincidencia, y eso es el consenso, de algo que decidíamos todos a obedecer. Pero como yo he participado simétricamente en esa asamblea, ahora la decisión me obliga y yo mismo obedezco a mí mismo porque participé, sí participé y sí participé con las mismas posibilidades. Entonces, si un policía me agarra y me dice, usted va en dirección contraria, yo no puedo decir al diablo con la policía porque yo estoy en contra de las leyes. Cuidado. Si tú no hubieras participado y te impones la dirección en la calle, yo estoy de acuerdo. Pero si tú participaste y decidiste que esta calle se transita en esta dirección, ahora cumples. Y además acuérdate que también dijimos que los que no respetaron esa ley, el policía lo iba a meter preso. Entonces te obedeces a ti mismo cuando aceptas al policía. Si las cosas marchan bien, cuando marchen mal, ese es el curso siguiente, que habrá que poner todo en cuestión porque es injusto. Pero también ahí hay reglas, no se hace cada uno lo que quiere. La política tiene como 20.000 años de existencia, desde que había ciudades en el Medio Oriente y después en otros lugares. Y la humanidad debió ir poco a poco constituyendo sistemas porque éramos muy numerosos y teníamos que respetar un cierto orden, que cuando es injusto lo criticamos con todo derecho, pero sin derecho lo criticamos cuando pudimos participar en el nuevo orden y no participamos. Ahí me cae como castigo. Hay que ser disciplinado, honesto y justo, y no un anarquista que siempre está en contra. Bueno, si estás en contra, hazte tu sociedad, pero esta no te sirve, porque no estás dispuesto a respetar nada, pero además te contradices. Yo soy anarquista y estoy en contra de las instituciones, porque todas las instituciones son de dominación. Ya les di el ejemplo.
se reunió un grupo de anarquistas y estaban en contra de todas las instituciones. Y entonces dijeron, vamos a desarmar el Estado. Y dijeron, nos reunimos después de muchos consensos en la próxima reunión. Pero si dicen, ¿dónde se reúnen? No, eso ya es una institución y tú no me vas a obligar a mí a decir dónde. Y a tal hora, no me va a obligar a mí a venir a tal hora. Así que, como no deciden dónde se van a reunir, ni a qué hora, no se reunieron nunca más. Ese es un anarquista extremo. Por lo menos el anarquista tiene que decir, a tal hora, en tal lugar, vamos a poner una bomba. Y si no dicen esas instituciones, le va a explotar la bomba en la mano y no supo dónde ni con quién. Es absurdo. Las instituciones son un medio de la afirmación de la vida. Son necesarias, pero ambiguas. Vamos a tratar el tema de las instituciones, porque muchos trotskistas y anarquistas entre los jóvenes, no hay otros porque son jóvenes, son anarquistas, revolucionarios, fantásticos, se visten distinto porque hay que vestirse distinto, pero eso es la extrema izquierda, es justamente alguien que se opone a las instituciones. Pero hay otros que dicen las instituciones son sagradas y no se las puede modificar, son los que dominan las instituciones injustas y no quieren que se toquen. No, compañeros, si son injustas las vamos a cambiar. Y en ese caso digo, malditas las instituciones. Entonces hay extrema izquierda, y con eso ya tenemos bastante, porque un poquito, mis queridos zapatistas, un poquito, porque ellos tienen sus caracoles, y los caracoles son instituciones, y no son caóticas. Entonces, están en contra del Estado moderno, yo también. Están en contra de las elecciones amañadas, yo también. Estoy en contra del pasado, yo también. Pero ¿y ahora cómo construimos lo nuevo? ¿Y va a ser perfecto? No, no puede ser perfecto. Primero, vuelvo a repetir y lo voy a decir 1000 veces. No hay ningún sistema político perfecto. ¿Por qué? Porque es imposible al ser humano hacerlo. Somos limitados. No tenemos un conocimiento suficiente para poder hacerlo. Pero hagamos algo mejor de lo que estamos, y eso se trata. Y hagamos algo mucho mejor si es que somos coherentes. Entonces, por una parte está la extrema izquierda y por otra parte están los conservadores, que quieren que nada se toque porque ellos tienen el poder. Y por eso quieren que no se toque. No, ni la extrema izquierda ni la derecha. Un centro que puede tener muchas posiciones de gente razonable en la que hagamos las cosas mejor. Y eso sería la cuarta transformación. Hay que discutir las mejores cosas posibles. No podemos ahora decir, fuera del capitalismo, pero en serio, como lo pensó Fidel Castro. No se puede. No lo lograron ni en Cuba, y además geopolíticamente Estados Unidos lo inmovilizó y los pobres sufren y no pueden hacerlo. Entonces, cuidado, pero sí a largo plazo tenemos que terminar con el capitalismo, porque el capitalismo es el que está incendiando hoy las selvas del Amazonas. Primero por sacar la madera, después por no gastar en terminar los incendios, pero sobre todo porque ha cambiado el clima, porque hace más calor y hay sequía, y los bosques sin agua y con calor se prenden, y eso aumenta gigantescamente el cambio climático, y estamos en un círculo de muerte. La política es afirmación de vida, y estamos en un círculo de muerte. El problema ecológico está al centro de la política. Y si no toman los políticos decisiones importantes, el nivel económico y político
Y eso significa el fin del capitalismo, y lo voy a explicar como cosa que Marx no pudo ver. La especie humana va a desaparecer. Va a desaparecer, vamos a morir. Y por eso la niñita esta de 16 años que ya va llegando a New York en su barquito para ir desde Suecia, Inglaterra, hasta Nueva York, que quiere en un barquito para no ir en avión ni en una nave que gaste energía, como un ejemplo de ecología. Es un ejemplo utópico, pero es un ejemplo que nos hace pensar. Y ella es la que organizó la huelga de los niños contra los adultos que le van a entregar una tierra destruida a las nuevas generaciones. Estamos en temas muy fuertes. En ese punto todavía Morena no ha tratado mucho el tema. Y por eso que el Tren Maya exige diálogo, porque los pueblos originarios deben participar en el trazado de ese tren, en fijar las estaciones y en el uso que se va a hacer. No solo capitalista para extraer justamente árboles, y se dice que se van a plantar, pero cuidado, ¿vamos a plantar un solo tipo de árbol? Y entonces con eso destruimos todo, porque la selva es múltiple y esa es la que vale. ¿Cómo se planta una selva? Está complicado. Entonces, hay que discutir las cosas, porque si se imponen desde arriba, tampoco se es obediencial. Entonces, eso es la política y tenemos que participar todos, pero no destructivamente, sino aprovechando este campo que nos está dando ahora el nuevo gobierno. Miren qué interesante, estos días aún el Frente Zapatista ha comunicado que han creado nuevos caracoles. De 5 que tenían, hay 11. Y dicen, hemos roto el cerco. Hacha. ¿Hubiera sido posible antes del 1 de julio? Ni el presidente, ni el gobernador, ni nadie, ni el ejército le dejaba avanzar 1 metro. Ahora todavía se los molesta, porque hay muchos priistas por ahí y otros morenistas que no entienden las cosas. Todavía se los molesta, pero vamos a criticarlos para que ellos puedan cumplir con sus objetivos, porque tienen un proyecto muy importante: recuperar la naturaleza en una vida comunitaria coherente con sus tradiciones. Eso, si funciona bien, son un ejemplo maravilloso de una sociedad no moderna que puede ser feliz. Y entonces no se puede generalizar. Vamos a hacer caracoles en el Distrito Federal, pero podemos aprender muchas cosas. Entonces hay que dialogar para avanzar, no condenar. Por ahora, algunos jefes, comandantes, critican todo, pero poquito a poco se les va a mostrar que se van a crear condiciones para mejor realizar los ideales propios del Zapata histórico y del zapatismo, y así vamos a avanzar. Bueno, ya se hicieron las 8 y es la segunda. La tercera, ya vamos a ir avanzando sobre el concepto obediencial, el de fetichismo y la praxis política propiamente. Y son muchísimos temas con mucho contenido, y si van a mis obras, los más eruditos o algún estudiante, pues ahí tienen cientos de hojas de bibliografía, no de libros, sino de indicación de libros sobre estos temas. Esta obra la empecé en 1998, me ha durado 20 años, 3 tomos, pero llevo 60 trabajando filosofía y quiero volcar ese conocimiento para dar fundación duro
que vale para un norteamericano, un alemán, o un chino, un indostánico, un bantú en África, porque lo que yo estoy haciendo vale en el mundo y conozco todos esos países y he hablado en esos países y quiero que nazca una nueva generación de jóvenes primero, porque es el futuro, y de adultos que cambien un poco la mentalidad y ejerzan la política de otra manera, como quiera el presidente. Es notable que el presidente, sin ser un teórico, no es profesor, tiene mucha claridad teórica y la cumple en su vida. Y claro, puede tener limitaciones, nadie es Dios, y entonces se pueden hacer indicaciones, pero de buena voluntad para hacer que la cuarta transformación pues se cumpla, al menos en su inicio, en un sexenio. Ya dejaremos lo demás para el futuro. Terminamos.